Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy. Como ustedes ya saben, el tema lo vamos a dejar abierto para hacer preguntas acerca de cirugía estética, de cualquier tema que tengan interés. Y bueno, ya es actual, sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, nos consultan ¿cuánto es el tiempo de recuperación después de una lipotransferencia? Ok, el tiempo de recuperación de una lipotransferencia depende principalmente del tiempo de recuperación de la lipoescultura que se hace en combinación con esa lipotransferencia. Vamos a depender de qué tan grande es el área. Si el área de la cual se extrae la grasa, por ejemplo, es una zona no tan extensa y es una zona no tan sensible, voy a decir, por ejemplo, la zona de las caderas o la zona de los flancos, que son zonas no tan sensibles como la parte anterior del abdomen, probablemente estamos hablando de 2 días para que nuestra paciente esté recuperada en forma casi por completo, mientras que en casos donde, por ejemplo, lo más común, se hace en toda la zona abdominal, la cintura, la cadera, los flancos, toda esa zona completa, más la lipotransferencia, pues usualmente estas pacientes van a estar recuperadas en alrededor de unos 4 o 5 días. La zona específicamente de la transferencia de grasa, que muchas veces es a los glúteos, usualmente no es una zona que vaya a estar adolorida, que vaya a estar incómoda, de manera que no suele agregar como tal tiempo a la recuperación. En otras partes del cuerpo, por ejemplo, cuando hacemos transferencia de grasa al rostro, es una zona que por el contrario se suele inflamar bastante y entonces esas pacientes desde el punto de vista social suelen estar aisladas, digamos, o requerir un poquito de aislamiento, no estar tan expuestas al público, digámoslo así, por lo menos por 1 semana y media, porque se suelen inflamar bastante cuando son lipotransferencias al rostro. Doctor, nos consultan por acá. Buenas, después de un mes de la rinoplastía, ¿qué tan inflamado o morado voy a estar? Ok, bueno, el 95% o más quizás de mis pacientes, específicamente mis pacientes de rinoplastía, no hacen ningún morete, pero hay otro 5% donde pueden hacer un poquito y esas pacientes usualmente alrededor de 1 semana después de la cirugía ya no tienen moretes. Y el otro 2,5% son pacientes que se moretean en forma, yo digo para mí, en forma evidente, en forma bastante evidente, bastante marcada. Esos pacientes pueden durar unas 3 semanas más o menos con algún grado de moretito en su cara. La inflamación sí suele ser nada más por más o menos unos 5 o 6 días, digamos que se note. Después del quinto o sexto día usualmente es mínima, de manera que socialmente la mayoría de las personas no la van a notar, pero cuando se hacen moretes en ese pequeñísimo grupo de pacientes, pues sí puede ser que se extienda hasta la tercera, incluso creo que alguna vez hasta la 4ª semana, pero eso es tremendamente poco común. Es un tanto impredecible también porque no depende digamos, de los hallazgos mismos de la cirugía, porque he visto casos donde las pacientes se han moreteado por un tiempo prolongado y realmente uno dice, pues la cirugía fue totalmente nítida durante la misma, de manera que puede ser un tanto impredecible en ese sentido. Doctor, nos consultan, ¿a los cuántos meses después de la cirugía de aumento de senos puedo dormir boca abajo? Ok. Esa es una pregunta, digamos que pocas veces las pacientes me cuentan cómo les fue. No es algo que yo pregunte en las consultas, las citas de valoración postoperatorias. A veces me lo han contado. Por ejemplo, recuerdo un caso muy gracioso porque una paciente me cuenta de otra paciente. Me dice, hablé con fulana la semana pasada y me dijo que por fin se había acostado boca abajo. Y cuando fui a ver la fecha de la cirugía de la paciente, tenía 5 años de haberse operado.
Pero he tenido casos de pacientes que se operan y probablemente pasados 2 meses, mes y medio, 2 meses, ya intentan acostarse boca abajo, dado que esa era la forma en que ellas usualmente dormían antes de la cirugía. Entonces lo intentan y lo pueden hacer. Sin embargo, igual como les digo, no es algo que con frecuencia las pacientes me estén contando en las consultas posoperatorias. Entonces por eso no es algo que yo tenga una certeza para poder dar, digamos, una respuesta mucho más confiable. Pero pues me imagino que razonablemente después de los 2 meses se puede intentar. Ya las heridas deben estar totalmente cerradas, cicatrizadas, y podría intentarse. Sin embargo, puede ser que al generarse presión por el cuerpo de la paciente, estar, digamos, encima de los implantes, las cicatrices, específicamente las cicatrices inframamarias, podrían ser tensionadas y podría hacer que se ensancharan o que fueran sujetas a alguna alteración de cicatrización. Desde ese punto de vista, quizás de una manera lógica, yo esperaría o recomendaría que las pacientes no intentaran, por lo menos, a menos de que les sea imposible, dormir de medio lado, lo cual pueden hacer desde el mismo día de la cirugía, o boca arriba, pues tratar de evitarlo en los primeros 6 meses para que cuando lo comiencen a hacer, las cicatrices tengan menos chance, menos riesgo de ensancharse. Doctor, nos consultan por acá. Soy una paciente con incidencia cardíaca, hipertensión pulmonar y tengo lupus. ¿Puedo hacer una lipo 360? ¿Me podrías repetir la primera parte? O sea, vi que ella tiene un lupus, tiene una insuficiencia cardíaca, ajá, hipertensión pulmonar y asmática. Asmática. Ok. Bueno, vamos a tal vez extender la pregunta un poquito para cubrir no solamente a la persona que amablemente nos escribe, sino a otras pacientes que puedan tener diagnósticos similares. Pero claro, en este caso vemos una persona que tiene una enfermedad sistémica, es una enfermedad que afecta múltiples órganos, afecta el corazón, afecta los riñones, afecta la piel, afecta las válvulas cardíacas, y en términos generales podría afectar todo el cuerpo, porque es una enfermedad del colágeno de los vasos sanguíneos, o sea que todo órgano que tenga vasos sanguíneos puede ser afectado por el lupus. Entonces, de entrada, una persona con lupus eritematoso, con artritis reumatoide, que es otra enfermedad del colágeno vascular, con síndrome de Sjögren, con escleroderma y muchas otras enfermedades que se clasifican dentro de este grupo de enfermedades, así como por ejemplo pacientes que tienen una tendencia muy alta a la trombosis, son pacientes que no deberían ser sometidos y sometidas a cirugías estéticas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque son pacientes de altísimo riesgo de complicaciones no solamente quirúrgicas. Las complicaciones quirúrgicas son complicaciones que, a diferencia de lo que nos han dicho las películas y las telenovelas, las complicaciones quirúrgicas no ocurren, por lo menos en cirugía plástica, durante la cirugía. Ocurren después de la cirugía. Es cuando semanas o días después de una cirugía ocurre una infección, ocurre un hematoma, ocurre algo que llamamos un seroma, que es una acumulación de líquido seroso bajo la piel. Es un líquido amarillito transparente que se acumula, el mismo líquido que ustedes ven cuando una persona tiene una ampolla. Ese líquido se puede acumular y puede comenzar a gotear a través de las heridas y las puede abrir. Eso, digamos, para hablar de las complicaciones quirúrgicas más comunes. Entonces, pero no estamos hablando de ese tipo de complicaciones, estamos hablando de complicaciones severas, complicaciones, por ejemplo, como formación de coágulos en las venas de las piernas, coágulos que se desprenden de allí, de las venas de las piernas, viajan por el torrente circulatorio y llegan al corazón, y de allí son bombeadas hacia los pulmones, causando algo que nosotros llamamos un tromboembolismo pulmonar,
que es algo que, digamos, es un coágulo que tapona la circulación del pulmón. El corazón bombea la sangre contra ese coágulo pulmonar, y entonces no hay paso de sangre, no hay oxigenación de la sangre, y evidentemente el paciente hace una falla cardíaca súbita que es técnicamente mortal en ese momento. Entonces, especialmente cuando estamos hablando de algo que ocurre intraoperatoriamente. Igualmente, si el paciente sale de la sala de operaciones, pues irá a una unidad de cuidados intensivos durante algunos días y probablemente salga anticoagulada durante algunos meses, si todo va bien. Por otro lado, la persona que nos escribe nos habla de una insuficiencia cardíaca, nos habla de una hipertensión pulmonar. Entonces son cosas que ya por sí mismas hacen del manejo anestésico de una cirugía electiva, una cirugía que no es necesaria, ¿sí? Como es una lipoescultura 360, pues hacen la sola indicación de la cirugía un poco, vamos a ver, no sé, ilógica o irracional desde el punto de vista médico. Entonces no es una cirugía que deba hacer esta persona, se puede poner en demasiado riesgo, y recomiendo algo que es importante, que lo hemos visto: no es prudente que la paciente, conociendo esto, después busque a alguien para hacer la cirugía y oculte esta información, porque hemos visto casos donde las pacientes esconden esta información y pues podría ser un asunto fatal. El médico opera a la paciente, claro, el médico debería explorar todo esto, debería indagar todo esto, pero yo sé que hay personas que no lo hacen, y entonces la paciente se expone a un peligro gravísimo, y aparte de eso, pues expone al médico que no evalúa a la paciente en forma completa antes de la cirugía, y podrían terminar pues ambos muy mal. Doctor, nos consultan cuál es la diferencia entre la lipoláser y la lipoescultura. Mira, para efectos prácticos es lo mismo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de lipoláser, estamos hablando de con qué se hace el procedimiento, pero una lipoescultura puede ser una lipoescultura láser, ¿sí? O sea, si se usa un equipo de liposucción láser, pues es una lipoescultura láser. Hay otra serie de aparatos, hay otro aparato que se llama Vaser, hay otro aparato que se llama de la marca Microaire, hay otro aparato que es el aparato de vibroliposucción, hay otro que es con inyección de agua, Water Jet Liposuction. Entonces depende de la marca del aparato, y muchas veces los médicos han querido tratar como de llamar la atención diciendo un nombre nuevo, un nombre diferente, según se llame cada uno de sus aparatos, para tratar de hacer creer que es algo diferente, algo novedoso, y pues obviamente que eso cautive al público por algún tiempo. Sin embargo, lo importante de esto no es con qué aparato hacemos la cirugía, lo importante es cómo se hace, y el cómo se hace, ustedes ya me lo han escuchado en muchas ocasiones, se debe hacer despacio, con cuidado, tomándose el tiempo, como cualquier persona pensaría que hay que hacer las cosas cuando uno dice yo quiero que me quede muy bien. Entonces, si uno quiere que las cosas queden muy bien, se tienen que hacer despacio, con cuidado, con cariño, como si fuera que uno las estuviera haciendo para uno mismo. Entonces, eso más que con qué aparato específicamente lo estás usando. Si uno hablara, por ejemplo, o hiciera un símil, uno podría decir, bueno, no sé, supongamos que alguien dice, bueno, y vamos de paseo, y entonces alguien dice, bueno, es que vamos a ir en, o sea, alguien dice que quiere ir en un BMW o en un Mercedes-Benz, entonces el paseo no sé, a Liberia es un paseo Mercedes-Benz o un paseo BMW. Es exactamente lo mismo que hablar de una liposucción láser o una lipoescultura o lipoescultura tradicional o lo que sea. En realidad no depende del aparato, depende de muchos otros factores muchísimo más importantes que con qué se hizo el trabajo.
Doctor, nos consultan, ¿realiza usted frontoplastía, reducción de frente? Sí, claro que sí. Es una cirugía que hacemos con cierta frecuencia en pacientes que pueden tener, digamos, varias características. Primero, pues son pacientes, la mayoría de esos son pacientes arriba de los 50 años que tienen ya datos de envejecimiento y se puede hacer de dos maneras. Uno, con un corte en el borde anterior, en el borde de implantación del pelo. Esto en personas que tienen la frente muy larga. ¿Eso cómo se sabe? Bueno, dividimos el rostro en tercios. Un tercio acá, 2 tercios acá, 3 tercios acá. Y si el tercio superior de nuestro o nuestra paciente es más largo que los otros 2 tercios, usualmente se estará indicado hacer el corte en el borde de implantación del pelo, porque eso hace que podamos acortar la frente un poco y hacer que se levanten las cejas, se acorte la frente y la persona se ve automáticamente más joven. También podemos hacerlo en personas que tienen la frente corta o que el tercio superior, digamos, se ve un poquito más corto que los otros 2 tercios. Podemos hacer el corte más atrás de la inserción del pelo, usualmente alrededor de unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio por dentro del cuero cabelludo. Y eso permite igual levantar las cejas, alargar la frente discretamente y entonces digamos que esa es la otra manera de hacerlo. En algunas ocasiones se hace en personas más jóvenes que tienen una frente un poco más amplia y que lo que quieren es justamente tratar de quitar un rasgo que probablemente heredaron de alguno de sus padres o de algún familiar y entonces quieren tener una frente un poco más corta con el fin de verse más jóvenes. Esa es otra indicación en la cual pues se hace esta cirugía. No es de todas estas es la menos común, pero también se hace en ese sentido. Doctor, nos consultan, ¿qué costo tiene la cita de valoración y qué tanto tiempo después se debe esperar para operar? Ok. El costo de la cita de valoración es de 57.000 colones y el tiempo para para una cirugía depende, pues hay momentos, digamos, del año donde hay, digamos, llamémoslo una lista de espera un poquito más larga. Hay otros momentos del año de puede que haya algunos campos. Nosotros tenemos la facilidad que tenemos nosotros en la clínica, entonces, y nadie más usa nuestra sala de operaciones, a diferencia de otros lugares donde hay varios doctores, donde cada uno utiliza la misma sala de operaciones. Entonces pues es más fácil que la sala de operaciones se llene, que esté ocupada X o Y día. Entonces muchas veces pues tienen que esperar un poco más. Nosotros tenemos la posibilidad de tener la sala de operaciones todos los días porque es nuestra y nadie más la usa. Entonces eso nos facilita buscar algún campo relativamente pronto. Casi siempre después de la cita de valoración pues vamos a tener un tiempo de preparación para la cirugía, vamos a tener también, hay que hacer una serie de exámenes, entonces eso usualmente toma alrededor de una semana, semana y media, de modo que en muchos casos tenemos ese periodo de una semana, semana y media, siempre antes de la fecha de la cirugía, y pues obviamente ya pasado ese tiempo uno puede buscar la disponibilidad que tengamos en la sala de operaciones, que pese a que hago solamente una cirugía por día para dedicarle toda la atención mía a cada paciente, pues puede ser que nos permita acomodar a nuestros y nuestras pacientes relativamente rápido para cirugía. Doctor, por acá nos consulta Isamar, ¿a qué número puedo sacar una cita de valoración? Claro, mira, citas de valoración se pueden hacer al 2291 6655, 2291 6655, al 2296 6644, 2296 6644, cualquiera de esos dos números para agendar sus citas.
Doctor, por acá nos consultan, ¿la fibrosis se quita? Ok, vamos a ver. Podemos hablarlo desde varios puntos de vista. Tal vez primero voy a hablar desde el punto de vista general. Cuando hablamos de fibrosis, el término fibrosis, médicamente hablando, significa que hay una cicatriz, ¿sí? O sea, eso puede ocurrir, por ejemplo, fibrosis, ahora que hablábamos hace un momentito con esta paciente que tiene hipertensión pulmonar, puede haber fibrosis a nivel pulmonar, ¿sí? Por diferentes razones, que son cosas que han dañado el pulmón del paciente y generan una cicatriz. Puede haber fibrosis en el reporte de una biopsia, por ejemplo, de un riñón, donde también nos dicen que hay una fibrosis, y eso indica que un proceso inflamatorio ocurrió en ese riñón y que causó un daño que llevó a fibrosis. Puede haber fibrosis en el corazón, igualmente después de un infarto, y nos reportan fibrosis. ¿Por qué? Porque hubo una parte del corazón que se murió y fue reemplazado por un tejido cicatricial. Entonces, eso es fibrosis. Fibrosis es un tejido cicatricial. Ahora, desde ese punto de vista, no es algo que uno pueda corregir o quitar, no se quitaría, ¿sí? Pero yo sé que muchas veces el término fibrosis se usa como un sinónimo de un resultado irregular después de una lipoescultura. Entonces, en algunas ocasiones es posible mejorar esa fibrosis, esa cicatriz irregular, con masajes posoperatorios de drenaje linfático. Muchas veces es lo único que se necesita, y quizás la terapista física que realice el masaje necesitará usar aparatos de ultrasonido, por ejemplo, para resolver esto. En otras ocasiones puede ser que simplemente el uso de la faja posoperatoria y quizás la aplicación de esteroides, que son medicamentos que se aplican dentro de la cicatriz, pueden llevar a que esas fibrosis que mencionan las pacientes, que son áreas irregulares, queden más uniformes, más parejitas. Entonces, eso son cosas que se pueden hacer. Si la fibrosis, si esa irregularidad que la paciente tiene es leve, usualmente también va a mejorar muchísimo cuando la paciente, por ejemplo, hace ejercicio, se alimenta mejor. Cuando la paciente adelgaza, ese tipo de hallazgos se ven menos. Cuando las pacientes se engordan un poquito, ese tipo de hallazgos son más evidentes. Doctor, ¿es cierto que una transferencia de glúteos no se puede sentar en los primeros días? En lo personal, yo por lo menos no sé a otros doctores, porque yo sé que hay otros doctores que le recomiendan eso a las pacientes, pero yo en lo personal nunca he considerado que cuando uno transfiere células de grasa de una zona a otra y al meterla dentro de la red de tejido digamos celular subcutáneo y todas las trabéculas de tejido que hay allí, esto no se va a desplazar, no se va a ir para ningún lado, no se va a modificar. Entonces yo en términos generales nunca le he dicho a mis pacientes que no pueden sentarse o que no pueden acostarse boca arriba, y nunca he visto francamente que eso haya afectado o alterado el resultado. Pero pues yo sé que en muchos lugares es común que le den esa recomendación. Lo único que puedo decir al respecto es que cada paciente debe seguir las recomendaciones que su propio cirujano, su propio médico le indique, le dé. Doctor, nos consultan, ¿en qué zonas se pueden utilizar rellenos tipo ácido hialurónico o Botox? Ok, el Botox no es un relleno, es una toxina que paraliza los músculos, entonces está indicada diferente, pero vamos a hablar de estas dos cosas, es bien interesante. Los rellenos habitualmente se usan, lo más común, en los surcos nasogenianos, para suavizar estos surcos que con el paso de los años se van marcando un poco más. Se usan para el aumento de los labios, se usan para rellenar pequeños defectos en algunas otras partes del rostro, por ejemplo, en algunas ocasiones en la nariz, pequeñas áreas, por ejemplo, muchas veces después de una rinoplastía,
donde queda alguna pequeña indentación, algún pequeño defecto después del proceso de cicatrización. Es una utilidad que yo considero válida. Lo considero muchísimo menos válido en ojeras, por ejemplo. Es una utilidad que puede ser peligrosa. En las arrugas de la frente, en las arrugas del entrecejo, pueden ser útiles, pero en cantidades mínimas, porque si se ponen cantidades más importantes suelen causar problemas. Y pues debo decir que yo no uso rellenos, no uso ningún tipo de relleno como ácido hialurónico en la actualidad, dado que he visto algunas personas con complicaciones severas, no entre mis pacientes, pero sí he visto personas que se aplicaron ácido hialurónico, tuvieron complicaciones extremadamente severas. Y dado que es una suerte realmente, o una mala suerte, no es algo que esté tanto en las manos del cirujano poder controlar. Entonces hace ya cerca de, no sé, creo que como 14 o 15 años dejamos de utilizar rellenos en nuestras pacientes. Por el contrario, la toxina botulínica, el Botox, lo usamos en la frente, en la zona de la frente, en la zona del entrecejo, en las patas de gallo principalmente, a veces en arrugas verticales que se hacen alrededor de los labios, en personas quizás con piel muy delgada o en personas fumadoras, algunas veces en las arrugas o pliegues verticales que se hacen en el cuello. Y básicamente lo que hacen es paralizar el músculo. La toxina botulínica paraliza el músculo y evita que la arruga se forme. El efecto del ácido de la toxina botulínica es totalmente reversible. Pasa usualmente, dependiendo de cada caso, alrededor de unos 4 meses, pero en algunas ocasiones puede llegar a durar hasta 8 meses. Entonces el efecto se va a ir totalmente con el Botox, a diferencia de los rellenos que en mi impresión no son totalmente reabsorbibles, ni aún después de un año o más tiempo, porque suelo ver que algo queda, o solía ver que algo queda en la zona, y eso también fue otro motivo de preocupación para mí. Probablemente, de acuerdo con lo que hablábamos hace un momento, pues al poner esta sustancia que es ajena al cuerpo, que es sintética, podría generarse un poco de cicatriz o fibrosis bajo la piel, y eso podría llevar a un aumento de volumen en la zona, y probablemente eso es lo que hemos visto en esas pacientes, de modo que los resultados con los rellenos no son tan temporales como suelen decir los fabricantes. Doctor, nos consultan, ¿cómo puedo saber si tengo los senos caídos? Ok, bueno, obviamente lo primero es ver si en la vista lateral del busto de la paciente hay alguna parte del seno que cuelgue por abajo del pliegue o surco inframamario, el surco que está abajo del seno. Entonces, si no hay nada que cuelgue, evidentemente no está caído. A veces está un poquito caído el seno, pero el pezón todavía está arriba del surco inframamario. Eso es muchas veces susceptible, muchas veces, no siempre, susceptible de ser modificado mediante una mastopexia periareolar o una reubicación de areolas, donde se recorta tejido alrededor de la areola y se mueve la areola para arriba. En casos muy pequeños, un implante puede ayudar a disimular esto. Y en casos donde ya a la hora de que vemos el perfil, digamos, el seno ya cuelga mucho más, el pezón quizás está a la altura del surco inframamario, usualmente ya estamos hablando de un seno que requiere, francamente, una mastopexia con todas sus cicatrices alrededor de la areola, la vertical y la del surco bajo el seno. Básicamente para hablar de esto. Y pues obviamente aquella prueba del lápiz, creo que es una prueba que es válida. Aunque sea una prueba muy antigua, donde las mujeres ponían un lápiz por debajo de su seno, y si el lápiz se sostenía era porque el seno estaba caído, y si el lápiz no se sostenía era porque el seno estaba bien. No deja de ser una estimación bastante práctica y creo que bastante certera de que el seno puede estar caído. Doctor, nos consultan, ¿alguien que cicatriza con dificultad es candidato a abdominoplastia? Esto hay que valorarlo con mucho cuidado, porque si la persona realmente cicatriza con dificultad, ha tenido otras cirugías, las heridas se han abierto
ha tenido salida de líquido, es decir, un seroma que ha abierto la herida, que ha llevado a que la herida se infecte, o incluso si tiene antecedentes familiares, varios antecedentes familiares de personas que han tenido ese tipo de comportamiento posoperatorio, podría no ser una buena idea hacer una abdominoplastía. Pero considero que hay cosas más importantes, digamos, los pacientes con antecedentes de alergias en general son personas que suelen tener una recuperación y una cicatrización un poquito más compleja en términos generales. Las personas en sobrepeso o obesidad, efectivamente para una abdominoplastía van a tener una condición en la inmensa mayoría de los casos, de modo que son cosas que son para mí mucho más claras y más evidentes, pero pues obviamente cuando un paciente nos dice yo tengo problemas para cicatrizar, ya he tenido otras cirugías y he tenido estos problemas, hay que ver con mucho cuidado y que ponerle cuidado a ese paciente, porque obviamente sin embargo hay que ver también, como nos hablan de cicatrización queloide, cuando en realidad es una cicatrización normal. Y obviamente también tiene mucho que ver específicamente en esta cirugía, en la abdominoplastía, cómo se realiza el procedimiento. Si el procedimiento quita más piel que la que se debe quitar, es decir, que la cantidad de piel que queda no alcanza para cerrar la herida, pero aún así se retiran cantidades excesivas de piel, los y las pacientes van a tener dificultades para cerrar sus heridas sin importar los antecedentes que tengan. De modo que pues hay que tener mucho cuidado también a la hora de la planeación y la ejecución de la cirugía, porque eso es fundamental para efectos de no solamente del resultado, sino de evitar complicaciones y favorecer la cicatrización. Doctor, nos preguntan, ¿cómo puedo saber si soy candidata para abdominoplastia o para lipoescultura? Hay una serie de cosas que nos dicen si una paciente es candidata para una abdominoplastía o para una lipoescultura. Básicamente tiene que ver con la condición de la piel de nuestra paciente y la condición del músculo. Entonces, si tenemos una paciente cuya piel es flácida de forma importante, tenemos además una piel con muchísimas estrías, tenemos piel que cuelga, esto usualmente nos está diciendo que esta paciente es candidata a una abdominoplastía. El otro factor importante, si tenemos algún problema, alguna debilidad en los músculos rectos abdominales, alguna separación entre los músculos, alguna diastasis, alguna hernia a nivel del ombligo, eso también nos habla más de una abdominoplastía más que de una lipoescultura. Si por el contrario el problema principal es el depósito de grasa, pero la piel no es flácida, la piel no cuelga o cuelga mínimamente y no hay casi o no hay del todo estrías, el procedimiento a realizar debe ser una lipoescultura. Entonces básicamente, como les decía, dependemos de las condiciones de la piel, pieles en malas condiciones, pieles flácidas con muchas estrías, definitivamente la abdominoplastía está indicada. Adicionalmente, si los músculos del abdomen están comprometidos, está indicada la abdominoplastía, y si ni la capa de piel ni la músculo están alteradas, solamente hay un depósito de grasa importante, el procedimiento indicado es una lipoescultura. La mamá nos consulta cuánto es el precio aproximado de una rinoplastía primaria. Una rinoplastía, el precio de una rinoplastía comienza a partir de $5.500. La mayoría de los casos realmente, digamos, casos de dificultad de moderada a importante, probablemente tiene un costo alrededor de $6.000, y pues obviamente puede haber casos de un poco más de costo dependiendo de la severidad del caso, pero más o menos la mayoría de los casos estarán alrededor de los $6.000. Doctor, nos consultan por acá. Doctor, me operé como usted hace 4 años y me fue muy bien. A mi amiga le están ofreciendo colocar grasa en los senos. ¿Qué opina de esto? Gracias por su honestidad siempre. Mira, yo no uso grasa en los senos. ¿Por qué? Porque
por experiencia, con el empleo de grasa en otras partes del cuerpo, no es algo con lo cual yo pueda pensar que voy a tener resultados predecibles. He visto que con el paso de los años la grasa aumenta de volumen porque son células de grasa lo que uno transfiere. Entonces estas células van a seguir creciendo y muchas veces las pacientes, honestamente, se lo digo, tengo pacientes, por ejemplo, de transferencia de grasa glúteo que las he visto años después y dicen: doctor, yo me sentí como unas pelotitas en las zonas donde usted me puso grasa, o en algunas de las zonas donde usted me puso grasa. Y eso que les voy a decir, que la forma en que hacemos la transferencia de grasa a los glúteos es en extremo, pero en extremo cuidadosa. Y aún así las pacientes me dicen años después: me siento algunas cositas, o a veces me duele alguna cosa, me tocan y me duele, etc. Y eso en la zona de los glúteos. Ahora, imaginemos que vamos a transferir grasa, que es la principal fuente de células madre. Cuando hablamos de terapia con células madre, usualmente hablamos de células de tejido graso y pasarlas a otras partes del cuerpo. Entonces se supone que son células supuestamente pluripotenciales y que generan un montón de sustancias, y entonces tomamos unas células pluripotenciales y las llevamos a la zona de los senos, a una zona técnicamente hablando bastante susceptible en muchas mujeres al desarrollo de cáncer. Entonces, por un lado podemos generar esos, digamos, como pelotitas que se pueden sentir y pueden confundir a nuestras pacientes, pero por otro lado vamos a transferir unas células con un potencial de generar sustancias y generar cosas que podrían llevar al desarrollo de tumores o algunas otras cosas. Probablemente incluso creo que puede ser peor cuando se hace la combinación de implantes más transferencia de grasa, porque por experiencia sé que las células de grasa, como decíamos hace un rato, dependiendo de la zona donde se transfiera, van a generar una respuesta inflamatoria importante, y una respuesta inflamatoria importante cerca de un implante mamario definitivamente no es una buena idea. Puede llevar a muchas complicaciones, puede llevar a contractura capsular, puede llevar a muchas cosas feas que no valen la pena, razones por las cuales yo no uso o no hago aumento de senos con transferencia de grasa. Yo sé que es algo que han estado tratando de poner de moda ya desde hace un buen tiempo, y que en los últimos años han tratado de hablar de cosas híbridas, parecido a los automóviles, pero simplemente porque el mercado de los automóviles se mueva hacia lo híbrido o hacia lo eléctrico, no significa que las mujeres se tengan que también mover hacia lo híbrido. Entonces, pero pues obviamente muchas veces ese tipo de tendencias son utilizadas para darle nombre a conferencias en los congresos, y todo ese tipo de cosas llaman muchísimo la atención y hacen que la gente asista a congresos y pues invierta su dinero en eso, porque siempre en los congresos pues lo importante es que es lo nuevo, y lo nuevo muchas veces es lo menos comprobado. Entonces es algo que puede ser riesgoso desde el punto de vista de las pacientes. Yo en lo personal no lo recomiendo. Doctor, nos consultan, ¿los implantes se deben cambiar? ¿Por qué? Sí, los implantes se deben cambiar porque cualquier objeto hecho por el ser humano no es para siempre, número uno. Número dos, los objetos, a veces ustedes tienen objetos en casa, quizás algunos objetos de muy buena marca, que incluso los pueden tener dentro de la caja, que nunca los usaron, los tenían allí atesorados, y el día que los van a usar no sirven, o el día que los van a usar está dañado, se quiebra, algo pasó. ¿Por qué? Porque estaba sometido al efecto de agentes ambientales que llevaron a que el producto se degradara, por ejemplo. También hay un desgaste, y específicamente los implantes de senos, la envoltura se va a doblar un poco, se va a desdoblar un poco con los cambios de posición de las pacientes, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando se acuestan de medio lado, etc. Entonces todo eso lleva a que esa envoltura que está siendo sometida a pequeñas fuerzas, en algún momento empieza a fallar. Primero puede ser microscópicamente, con pequeñas fugas, y lo vemos, los cirujanos vemos dentro de nuestras pacientes cuando vamos a cambiar un implante, muchas veces que el implante se observa íntegro, macroscópicamente, pero uno lo toca y siente como que está todo pegajoso, y es porque el material de adentro ha fugado
para fuera del implante, lo que se le llama el sangrado del implante, y posterior a ese proceso de fuga microscópico, pues ya hay una ruptura de esa envoltura y el material sale del implante, y se sabe que estadísticamente más o menos entre un 10.1 y un 13.6% de las pacientes podrían tener uno o sus dos implantes en esas condiciones entre los 8 y los 10 años. Por eso la recomendación actual de los fabricantes y de la FDA de cambiar los implantes más o menos alrededor de cada 10 años. Esa es otra razón muy importante, ese mecanismo que decíamos, donde esas pequeñas fuerzas actúan sobre la envoltura, es algo que nosotros llamamos fatiga del material. Los ingenieros industriales le llaman fatiga del material, y va a ocurrir en cualquier cosa, en cualquier objeto que sea fabricado por el ser humano. Entonces, esos son el tipo de cosas que determinan que un implante necesite ser cambiado alrededor de los 10 años, a pesar de que muchas veces la paciente se realiza un ultrasonido y le indican que el implante está en buenas condiciones. Entonces, pues es importante hacer el cambio en forma oportuna y no esperar a que el implante esté francamente en problemas para que veamos cosas en la paciente, porque puede ser que en ese momento la opción más sana, la más sensata y la más científica sea decirle a la paciente: mira, tienes muchos problemas con ese implante, lo mejor es que lo retires para siempre y nunca más te vuelvas a poner implantes. Entonces, por eso hay que cambiar los implantes alrededor de cada 10 años. Doctor, ¿se puede hacer levantamiento de senos si ya tengo implantes? Yo en términos generales no lo hago. Se pueden hacer algunas cosas interesantes sin necesidad de hacer un levantamiento formalmente. Uno puede pasar un implante de detrás del músculo a adelante del músculo, que es algo que usualmente va a hacer que los senos se vean mucho mejor que cuando tuvieron implantes por muchos años detrás del músculo, porque cuando ponemos implantes detrás del músculo, con el paso de los años, el seno caerá, pero el implante no cae, y entonces se da una forma muy rara, muy fea al seno, donde el seno está lleno arriba, pero hay una cosa que cuelga, se parece, digamos, mucho a la trompita del perrito Snoopy, se ve feo. El perrito Snoopy es bonito, pero en un seno, pues con ese aspecto no es bonito. Entonces pasa eso, y muchas veces con pasar el implante de detrás del músculo adelante, eso genera un cambio muy positivo. La otra cosa es cambiar de un implante redondo a un implante anatómico. El implante anatómico va a llenar mejor el polo superior, va a desplazar el pezón para arriba, va a llenar mucho mejor el polo inferior, y todo esto va a ayudar. Entonces pueden combinarse las dos cosas, cambiar el implante de detrás para adelante del músculo y pasar de un implante redondo a un implante anatómico. Obviamente, en el entendimiento que el cirujano sabe manejar implantes anatómicos, porque voy a decir que esa opción de tomar un implante de detrás del músculo y pasarlo esa opción de tomar un implante redondo y poner un implante anatómico luego, no es algo para que una persona que tiene muy poca experiencia con implantes anatómicos lo haga. Es algo que usualmente implica ya un grado de control y de conocimiento por parte del cirujano con respecto al uso de implantes anatómicos, que son implantes mucho más difíciles de usar que los implantes redondos, y que se usan dentro de la curva de aprendizaje, se usan muchos años después de haber empezado a usar implantes redondos. Entonces, hay casos donde se puede hacer eso, y adicionalmente se podría recortar tejido alrededor de la areola y mover la areola para arriba, lo cual pues yo llamo una reubicación de areolas, pero que usualmente les han llamado una mastopexia periareolar. Entonces se pueden combinar todas estas cosas para lograr hacer ese levantamiento o ese mejoramiento del aspecto de los senos en una paciente que ya tuvo implantes por algunos años. Sin embargo, ya lo que es un levantamiento formal de senos no es probablemente en muchos casos. Doctor, nos consultan,
¿Usted realiza abdominoplastia y lipoescultura? No lo hago, no lo hago. ¿Por qué? Porque durante mis primeros 3 años de ejercicio profesional hice un montón de lipoesculturas, pude haber hecho unas 1500 a 2000 perfectamente en un pequeño lapso de tiempo. Eso me permitió saber que una lipoescultura, si no quiere hacerla bien, se debe hacer solamente la pirámide. Con una lipoescultura y una lipoescultura, usualmente la lipoescultura tiene que ser muy limitada en cuanto a las áreas que uno trabaja y en cuanto a qué tan completa la vamos a hacer. Entonces, usualmente a la hora que se combina una abdominoplastia con una lipoescultura, la lipoescultura realmente es un poquitito de lipoescultura, no es una lipoescultura bien amplia y entonces el resultado será muy limitado. En ese orden de ideas yo prefiero hacer primero la lipoescultura, reparar la pared abdominal, reparar la parte de la piel de nuestra paciente, quitar las estrías, quitar la piel flácida, quitar probablemente alguna cicatriz que pueda haber por allí, reparar los músculos rectos abdominales, obviamente que se retira piel y se retira la grasa que está debajo de esa piel y eso ayuda a que la pared abdominal se vea más delgada también y unos meses después, usualmente al menos unos 3 meses después, podemos hacer la lipoescultura para extraer la grasa de la única capa que nos quedó por tratar, porque tratamos la capa superficial y la capa profunda, tratamos la piel, tratamos el músculo, nos quedó la grasa en la del medio, pero ya unos 3 después, cuando pasamos nuestra aguja de liposucción dentro de esa grasa, hagamos esa grasa y tenemos los resultados que pueda alguna vez observar y sin la preocupación de que vayamos a tener un segmento de piel de la piel. ¿Por qué? Hacemos una postura, pero cuando cortamos, la que estaba acá adentro está dañada y la que venía profundamente la cortamos con la abdominoplastia, entonces tenemos mucho más riesgo de necrosis de la piel que hemos despegado. Entonces por esa razón también es que no combino estas 2 cirugías, porque yo sé que vamos a tener muchísimo más riesgo de necrosis de tejidos en nuestras pacientes. Es algo que vi alguna vez en una paciente mía y es algo que he visto en numerosas ocasiones en pacientes operadas por otros doctores, de manera que no es algo que simplemente yo crea, sino que visto pasar. ¿Y una transferencia de grasa a glúteos en una misma cirugía? Sí, usualmente esta es de las cosas que sí se hacen en forma combinada necesariamente, porque vamos a extraer la grasa y esa misma grasa pues necesitamos ponerla en la zona de los glúteos al mismo tiempo, en ese mismo procedimiento quirúrgico, porque esa grasa de otra manera pues no va a poder sobrevivir. Entonces lo indicado es extraerla, procesarla, mediante ello en lo personal la procesamos con centrifugación para separar lo que son líquidos anestésicos y otras cosas de la grasa del paciente y luego esas células de grasa las transferimos inmediatamente mediante el uso de jeringas directamente en la zona donde vamos a requerir el volumen. En este caso, pues de acuerdo con la pregunta, serían los glúteos. Doctor, para ir finalizando, nos consultan dónde estamos ubicados y cuáles son los números de contacto. Ok, nuestra clínica está ubicada en Sabana Sur, en San José, Sabana Sur, de la librería o torre, donde la Torre Universal, 200 metros al sur y 200 metros al oeste. Entonces, Sabana Sur, San José, 200 metros al sur, 200 metros al oeste de la Torre Universal,
Y los números de contacto son el 2296-6644, 2296-6644 y el 2291-6655, 2291-6655. El correo cirugíaplástica gabrielperalta@gmail.com, cirugíaplástica gabrielperalta@gmail.com, para que igual nos puedan enviar preguntas para futuros en vivos, o si quieren agendar sus citas de valoración allí pueden hacerlo perfectamente. Bueno, y si no hubiera más preguntas, podríamos, si tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta. ¿Cuántas horas se demora aproximadamente la lipotransferencia de glúteos? Las cuales vamos a sacar la grasa al mismo tiempo que vamos a hacer la lipotransferencia de glúteos. Y la mayoría de veces esta cirugía me puede tomar la cultura, me puede tomar horas. Y lo que es la transferencia de grasa a los glúteos vamos a dar por concluido el envío del día de hoy, agradeciéndoles por las preguntas que nos enviaron, que como siempre han sido increíbles, muy interesantes todas las preguntas. Por favor, no tengan ninguna pena en enviarnos sus preguntas, lo que se les ocurra preguntar acerca de cirugía estética es bienvenido. Para nosotros es un gusto poder dar respuesta a esto, y si los invitamos a que se conecten con nosotros en futuros en vivos, y bueno, esperemos que estén todos muy bien, los bendecimos a todos y que Dios los cuide.